Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos al programa número 477 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y hoy vamos a hablar de Elias Canetti, quien nació en Rusia, en Bulgaria, nacido de una familia comerciante de origen sefaradí, un 25 de julio de 1905, hijo mayor de Jacques Canetti, un judío de origen español cuyos antepasados paternos nacieron con el apellido Cañete, pero que tras la expulsión de los judíos de la península ibérica en 1492, cambiaron su apellido, y también hijo de Matilde Arditi, nacida de una familia judía, sefaradí también, rica, de origen italiano, con antepasados maternos también sefaradíes de Livorno, que se asentaron en Bulgaria. Elias Canetti fue un pensador búlgaro y escritor en lengua alemana. Premio Nobel de Literatura en 1981. El idioma de su infancia era el ladino o judeo-español, que hablaba en la familia tal como lo dice él mismo en su autobiografía, asociado a fuertes recuerdos de la infancia, pero el pequeño Elías tuvo sus primeras experiencias con la lengua alemana, que era la de uso privado por los padres, que la consideraban el lenguaje del teatro y el de sus años de estudio en Viena. Después de aprender la lengua búlgara para el uso cotidiano, tuvo que aprender inglés cuando su padre decidió trasladarse a trabajar en Manchester en 1911. La decisión fue recibida con entusiasmo por Matilde Arditi, mujer culta y liberal, que tuvo que sacar a Elías de la influencia de su abuelo paterno, que se había unido a la escuela talmúdica. Muerto su padre, al año siguiente la familia emigró a Viena, donde vive la Primera Guerra Mundial. Una vez instalado en Austria, utilizará el alemán principalmente. Para 1916 la familia se traslada a Zúrich, donde Canetti pasó entre ese año y 1921 sus años más felices. En este periodo, a pesar de la presencia de sus hermanos más pequeños, la relación de Canetti con su madre, que desde 1913 sufrió de crisis periódicas depresivas, se hizo cada vez más estrecha, conflictiva y marcada por la dependencia mutua. En 1921, la familia se traslada a Frankfurt, donde Canetti asiste a las manifestaciones populares tras el asesinato del ministro Walter Rathenau, la primera experiencia con el comportamiento de las masas que le dejó una impresión indeleble. 3 años más tarde, en 1924, regresa con su hermano George a Viena, donde se graduó en química en 1929, aunque su gran pasión era la literatura y a ella se dedicó. Canetti se integró rápidamente en la élite cultural vienesa, donde estudió las obras de Otto Benninger, Sigmund Freud, que despertó su desconfianza desde el principio, y Arthur Schnitzler, y asistió a las famosas conferencias a cargo de Karl Kraus, polemista y moralista que reconoce como su principal maestro.
En uno de los encuentros culturales, conoció a la escritora sefaradí venetiana, o Besa Taubner Calderón, muy inteligente y que carecía del antebrazo derecho desde el nacimiento. En 1934 se casó con ella a pesar de la oposición de su madre. Bajo la influencia de la memoria de los acontecimientos de Frankfurt, en 1925 empezó a tomar forma un proyecto de libro sobre la masa. En 1928 se fue a trabajar a Berlín como traductor de libros americanos, especialmente de Upton Sinclair, y allí conoció a Bertolt Brecht, a Isaac Babel y a George Grosz. 2 años más tarde recibió su doctorado en química, pero no ejerció la profesión por la que nunca mostró interés. Entre 1930 y 1931 comenzó a trabajar en la novela Auto de Fe, publicada en 1935, y regresó a Viena, donde continuó frecuentando el ambiente literario y artístico junto a Robert Musil, Fritz Rotruba, Alban Berg, Anna y Alma Mahler. En esta época también conoció de cerca al director de orquesta Hermann Scherchen, del que describe su interesante y compleja personalidad en la parte de su autobiografía en el periodo 1931-1937, en la que titulaba Los Juegos de Ojos, capítulo El director de orquesta y siguientes, narrando también la pasión de Scherchen por Anna Mahler, hija del músico Gustav Mahler y notable escultora. En 1932 publicó su primera obra de teatro, La Boda. 2 años más tarde fue el turno de La Comedia de las Vanidades. Luego se traslada a París por la muerte de su madre, hecho que lo marcó profundamente y que cierra simbólicamente el 3er volumen de la autobiografía. Para 1938, después de la Noche de los Cristales Rotos en Austria, Canetti se traslada primero a París y después a Londres, donde obtuvo la ciudadanía británica en 1952. Es en Gran Bretaña donde vivió pobremente y trabajó en una de sus obras magnas, Masa y Poder, influido notablemente por la Alemania nazi que había podido ver de cerca. Las siguientes 2 décadas se dedicó exclusivamente a este proyecto sobre la psicología de las masas, cuyo primer y único volumen, Masa y Poder, fue publicado recién en 1960. En 1954 pasó un periodo en Marruecos, siguiendo un rodaje cinematográfico, estancia de la que surgió el volumen Las Voces de Marrakech. El estreno de su drama Los Emplazados tuvo lugar en Oxford en 1956. Su esposa Besa, con quien compartió su entusiasmo socialista y su veneración por Karl Kraus, se suicidó en 1963 tras el fracaso de su matrimonio, tal vez debido a las traiciones frecuentes de Elías. Incómodo con la mentalidad y las costumbres inglesas, se mostró muy crítico con la intelectualidad del país, como describe en su libro Fiesta bajo las bombas, en el que dejó un retrato in misericordia de su amante, la novelista británica Iris Murdoch. Para 1971 se casa con Hera Buschor, una museóloga residente en Zúrich, que le dio al año siguiente una hija, Johanna, un acontecimiento que convence a la pareja de establecerse permanentemente en esa ciudad. Para 1969 se publica El otro proceso de Kafka sobre las cartas a Felice, que analiza la correspondencia entre Kafka y Felice Bauer. Ya en la década de los 70 realiza giras por Europa en varias ocasiones para dar conferencias. En 1977 se publica el primer volumen de su autobiografía con gran éxito de crítica y público. Siguió con 2 volúmenes más y una cuarta y última parte publicada en 2003, después de su muerte, completada por su hija sobre la base de sus notas. Autor centrado como ningún otro en el pensamiento, publicó diversos ensayos aforísticos. En 1973, La provincia del hombre, experiencia que renueva más tarde, en 1992, con El suplicio de las moscas. También escribió una galería de personajes en 1974, en línea con Teofrasto
y Jean de la Bruyère con El testigo oidor. En 1972 recibe el premio George Büchner, la más importante distinción literaria en lengua alemana, y 3 años más tarde las universidades de Manchester y de Múnich le otorgaron doctorados honoris causa. Para 1981 recibe el Premio Nobel de Literatura para unas obras que se caracterizan por una amplia visión, la riqueza de ideas y el poder artístico. Entre los fundamentos de la entrega del Nobel se menciona también su estudio de los movimientos de masas y de manera especial de la brutalidad del nacionalsocialismo germano y de las dictaduras en general. El conjunto de su obra personal no podrá ser conocido sino hasta el año 2024 por sus propias disposiciones testamentarias. Después de la muerte de Hera en 1988, Elías Canetti regresó a Zúrich, donde murió un 14 de agosto de 1994 y en cuyo cementerio fue enterrado junto a James Joyce. Auto de Fe es el primer libro de Elías Canetti y su única novela. Se publicó en 1935 y fue prohibido más tarde por los nazis, y a pesar de la apreciación de Thomas Mann y Hermann Broch, no recibió mucha atención sino hasta que volvió a publicarse en los años 60. Novela de ficción dentro de la corriente del expresionismo, entonces en boga en Alemania y en Austria, de una fuerza considerable que algunos elementos grotescos y demoníacos se puede comparar a las grandes obras de la literatura rusa del siglo XIX, sobre todo a la obra de Nikolai Gogol y a la de Fedor Dostoyevsky, con el que el propio Canetti ha declarado su deuda. De su prolífica obra, vamos a centrarnos en Masa y Poder. Fue una obra de difícil gestación. Canetti la comienza a concebir en 1925. Empleó 40 años en escribirla y la definió como el trabajo de toda su vida. Sustancialmente, Masa y Poder es un trabajo antropológico y sociológico en el sentido de Canetti. A través del estudio de la formación de la masa que pone al descubierto, indaga en los principios que subyacen en el poder. En este ensayo monumental, Canetti hizo fusionar material de diferentes disciplinas como la antropología, la sociología, la mitología, la etología y la historia de las religiones, evitando nombres pragmáticos como Marx o Freud, a quienes menciona una sola vez y apenas en una nota al pie. El argumento muestra que lo que contribuye a formar una masa es un instinto tan innato en el hombre como el de supervivencia. En la primera parte se analiza la dinámica de los distintos tipos de masa y el silencio. La segunda parte se centra en la cuestión de cómo y por qué las masas obedecen a sus líderes. Adolf Hitler se presenta como la cabeza paranoide, fascinado por el tamaño de la masa que él manda. La persecución de los judíos se coloca a continuación en relación con la enorme inflación de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Su análisis del ejercicio del poder a través de las órdenes aguijones ha sido una aproximación genial para descubrir los mecanismos de control social en la sociedad contemporánea. Sus análisis de las peculiaridades históricas de las diversas sociedades nacionales europeas fundamentan los diferentes comportamientos de estas en la evolución de la historia del siglo XX. En conjunto, la obra puede considerarse como el estudio más sólido y fundamentado hasta la fecha de los mecanismos de la sociedad del siglo XX. Canetti quiere descubrir las estructuras de poder elementales en sistemas totalitarios. La persona de Hitler no es para él un fenómeno único, sino solo un tipo entre otros. En los sistemas totalitarios, el poder está en manos del gobernante. Para Canetti, el poder se basa en la violencia. Así escribe Masa y Poder que, en su momento arcaico, el poder se manifiesta como un momento de supervivencia cada vez que un vivo se enfrenta triunfante a una persona muerta. La posesión de poder significa supervivencia.
El derecho a decidir sobre la vida y la muerte es, lógicamente, el instrumento más seguro para la preservación del poder y la vida. Según Canetti, este instrumento de horror ahora es un derecho en los sistemas totalitarios y le da al dictador la apariencia de una divinidad. Pero un dictador no es Dios. En cambio, Canetti lo define como un gobernante paranoico. La preservación de su poder es lo más importante para él y al mismo tiempo el sentimiento permanente de amenaza está presente en él. La masa de sus súbditos solo puede ser controlada por los gobernantes paranoicos al decidir excesivamente sobre sus vidas y sus muertes. Uno podría decir que sus sujetos más perfectos son aquellos que han muerto por él, ya sea en la guerra, en juicios o en campos de exterminio. La voluntad de un gobernante se expresa en sus órdenes, y el hombre, como lo ve Canetti, no solo está acostumbrado a los mandatos desde una edad temprana, se compone en gran medida de lo que se llama educación. Canetti, que como adulto nunca había sido capaz de liberarse completamente del poder autoritario de su madre, ve en el mando y su ejecución la constante natural de comportamiento. Para Canetti, la orden es algo fundamental, algo que es más antiguo que el lenguaje. Si se da y entiende una orden, la acción que lo sigue es percibida como ajena por la actuación. Se ha impuesto. La persona en acción siente el poder que está en el mando. Para Canetti, el poder en el sentido figurativo e integral también significa ser capaz de decidir la vida y la muerte. En cada orden, por lo tanto, hay una amenaza de muerte original que está antropológicamente justificada. Los sistemas de poder totalitarios se basan en la ley de los más fuertes y las rebeldías son tan difíciles porque la ejecución de una orden está fundamentalmente anclada en el patrón de comportamiento humano. Pero, ¿qué hace que una orden sea tan irrefutable? Para entender la dependencia del hombre de la orden, Canetti desglosa la orden en una unidad y un aguijón. El impulso, el miedo al castigo, obliga al hombre a ejecutar la orden. Después de eso, dentro del ser humano, el aguijón como columna vertebral de mando permanece como un cuerpo extranjero. En esta picadura dolorida se recuerda la memoria del mandato ordenado desde el exterior. Dado que los aguijones son cuerpos extraños, la gente busca disolverlos. La resolución de una picadura solo se puede realizar invirtiendo la situación de mandato original, cuando el destinatario del mandato pasa el mismo mandato que el distribuidor de órdenes. Una espiral de poder que continúa arrasando hasta el sacrificio final, que ya no tiene a nadie a quien transmitir la orden. El comandante solo puede escapar de las violaciones de la cumbre de mando si pasa inmediatamente o completa la orden asociada, lo convierte en la base requerida, al igual que, por ejemplo, un arquero dispara la flecha y acierta el objetivo ordenado. La columna vertebral no resuelta de las órdenes puede conducir a la abnegación patógena y a la enfermedad mental. Se sabe que las personas que actúan bajo el mando son capaces de las obras más terribles. Cuando se deshace la fuente del mando y se ven obligados a mirar hacia atrás en sus hechos, no se reconocen a sí mismos. En otras palabras, si el gobernante está muerto, las masas se quedan con solo abnegación colectiva. Menos dramáticas, pero igualmente consecuentes para la psiquis y la salud del individuo afectado, son las lesiones que se suman o incluso se multiplican por la columna indisoluble de las órdenes. Por ejemplo, en el trabajo determinado por el superior jerárquico y otras acciones ordenadas. Si bien centramos la atención en masa y poder, no podemos dejar de mencionar su autobiografía, La lengua absuelta, La antorcha al oído, El juego de ojos, Fiesta bajo las bombas y sus libros de apuntes. Decíamos al comienzo
que el apellido Canetti vendría de Cañete, pueblo de Cuenca en España, pues Elías Canetti fue nombrado hijo adoptivo de Cañete en Cuenca al final de los actos celebrados a fines de 1982 en su honor, en el lugar de procedencia de los antepasados del escritor, de origen búlgaro, sefaradíes, oriundos de este pueblo. En Cañete no tenían noticias del enroque genealógico del Nobel, sino hasta que él mismo, en sus declaraciones, develó el secreto. Di la mano al cuerpo, salió un grito di tu boca, un grito para matar. Salió un grito di tu boca y entre tus labios murió. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Lo que sigue es una selección de apuntes para Mary Louise, escrita por Elías Canetti en 1942. 3 o 4 veces al día se daba él la mano cordialmente a sí mismo, en vez de a las visitas, que nunca llegaban, y siempre se traía a sí mismo novedades sorprendentes. Las naciones son rameras y plañideras. En el último año de guerra se impuso una sanción de 10 marcos de Reich por cada lágrima. En los corazones de las madres se instalaron micrófonos. Él quiere morir en secreto para no concederle el triunfo a nadie, y como última cena se come su testamento. Siempre es falso el futuro. Tenemos demasiada influencia sobre él. Los miedos atacan con una regularidad que los vuelve sospechosos. Hay miedos mensuales, miedos semanales, miedos diurnos y miedos nocturnos. Se presentan como si solo estuvieran ahí para marcar el tiempo. Ya solo por saber menos me gustaría saber más. Él le teme a todo porque no puede olvidar nada. Quien venera el éxito está perdido de todas formas. Si lo tiene, acaba asemejándose a él. Si no lo tiene, se consume a sí mismo en la más errónea de las nostalgias. El asombro vive de la casualidad, en la ley se asfixia. El hombre es la medida de todos los animales. Una época en la que se habla de los alemanes, franceses e ingleses, como de los asirios, medos y persas, con un ligero asombro al comprobar que todavía se nos menciona. El conquistador ya no sabe cómo volver el mapa. La ética del anciano es su salud. Todas las armas son eliminadas y en la próxima guerra ya solo estará permitido morder. ¿Dónde estarás caminando en las calles de mi pasado? Si me dejas, me inculgaré a tus besos como un canto, como un canto. Si me dejas, si me dejas.
música. Me enamoré de una mujer, de una mujer muy hermosa, linda de mi corazón. Madura di ghiello, chi madura di arvoli, arranca il soplo maschilizioso di mi voz. Y así nos vamos como siempre con buena música sefaradí. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste. Los espero como siempre en nuestra próxima edición de Sefarad Magazine Sefaradí, que se emite a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por radiohai.com. Y como siempre nos van a encontrar en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales nos encuentran como Sefarad. Y quiero recordarles la convocatoria a los cantantes que aún no hayan participado de los videos Unidos por el Ladino y que quieran participar con su voz, que se contacten con nosotros a sefarad@sefarad.com o a nuestras redes sociales y así participar de la próxima edición de Unidos por el Ladino. Por supuesto, pueden ver las ediciones anteriores de Unidos por el Ladino, la primera que editamos allá por abril con Esta montaña de enfrente, en mayo fue con Los Bilbilicos, y ya está en el aire la tercera edición, recién publicada, la de este mes de junio, con Buena Semana, que la hacen todas mujeres, todas cantantes, y que la pueden escuchar en el canal de YouTube de Sefarad y por supuesto en Facebook y en todas las redes sociales. Yo me despido, como siempre, con buena música sefaradí. Semana buena. Que lindos tus ojos, el mirar de tus ojos más y más, el aire de tu mirar longe, longe, nel aire estuve buscando la lampa di tu sangre, sangre di tu solombra, tu solombra, tu solombra. Sobre mi corazón, que lindos tus ojos y el mirar de tus ojos más y más, el aire de tu mirar longe, longe, nel aire estuve buscando la lampa di tu sangre, sangre di tu solombra, tu solombra, tu solombra, sobre